Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, dos comentarios. En primer lugar, quiero lamentar el fallecimiento de la profesora Azalia Venegas, docente durante largos años de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Comunicación Social. Tuve la oportunidad de ser uno de sus alumnos. Fue directora de la escuela durante 2 periodos y lamentablemente pues nos informaron hoy que ha fallecido. Quiero transmitirle mis condolencias a toda su familia, especialmente a su esposo, el profesor Earle Herrera, quien también es docente, pues jubilado de la Escuela de Comunicación Social de la UCB y con quien compartí también en las aulas, ¿no? Y por supuesto que quiero sumarme a las condolencias que ya seguramente está recibiendo la familia de la profesora Azalia Venegas. Lamento mucho su muerte de verdad porque, bueno, una excelente docente, excelente ser humano y muy buena profesional en el área de la comunicación y de la investigación. Bueno, y mi comentario del día de hoy. Son muchos temas, realmente uno podría abarcar muchísimos temas, pero se acerca el 20 aniversario de la Constitución de 1990, de que fue aprobada por el pueblo en 1999. Es decir, la entrada en vigencia de esta Constitución marcó un hito importantísimo. El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada esta Carta Magna en referéndum popular. Y uno de los balances que se tiene que hacer con respecto a esta Constitución es en cuanto a las áreas en las cuales ella no se ha cumplido o por el contrario se ha violentado. Y si hay un área en el cual esto ha ocurrido es en el de derechos humanos. Es un tema recurrente, pero no podemos dejar de tocarlo, de analizarlo, de incluso denunciarlo, ¿no? Sobre todo cuando se va a cumplir un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, Venezuela es firmante de esa declaración. En días recientes hemos visto en la prensa internacional algunas informaciones, sobre todo en el mundo de España, sobre elementos relativos a la muerte de Óscar Pérez. Ya sabemos que se van a cumplir 2 años de su muerte y hay serias denuncias sobre una ejecución extrajudicial, como todas las ejecuciones, porque en Venezuela no hay pena de muerte. Y a mí me gustaría que las instituciones ligadas directamente al cumplimiento de la ley y de la Constitución en materia de derechos humanos hablen al respecto. Me refiero concretamente a la Defensoría del Pueblo y concretamente también a la Fiscalía General de la República. Me gustaría que ambas instituciones dijeran si esas informaciones, si esas gráficas que se han publicado con respecto a la forma en la cual perdió la vida Óscar Pérez, se habla de una ejecución extrajudicial, si esas gráficas son falsas o verdaderas, si esa autopsia que se ha publicado allí, si esos informes que se han publicado son o no ciertos y si hay elementos de peso para desmentirlos o para ratificarlos en caso de que así sea. Pero lo que no puede ocurrir es que ante una denuncia tan grave, pues ninguna de estas instituciones diga algo para satisfacer la demanda que tiene la sociedad de conocer la verdad en torno a este hecho. Así que creo pues que en el marco de la cercanía de este aniversario de la Constitución de 1999 y en el marco también de un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es lo menos que se puede exigir. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al profesor Trino Márquez, profesor universitario, sociólogo, además durante mucho tiempo ha formado parte de SEDICE. De saludo, Trino, gracias por venir al programa. Encantado de estar contigo, Vladimir. Bueno, no sé si algún comentario inicial con respecto a mi comentario del día de hoy, porque también hay muchas materias que abordar, ¿no? Sí. En primer lugar, me solidarizo con el profesor Earle Herrera, un colega de la Universidad Central de Venezuela, y le transmito mi mensaje de condolencia tanto a él como a su familia por la muerte de su esposa. Y en segundo lugar, comparto plenamente contigo el comentario que hiciste sobre las fotos que aparecen hoy ampliamente divulgadas en este periódico español, en la ABC. No solamente es Óscar Pérez, también son las personas que lo acompañaban, que aparecen con tiros de gracia. Y si algo tiene de positivo
la Constitución del año 1999 es la amplitud y la importancia que le dio al tema de los derechos humanos. Hay más de 22 o 25 artículos dedicados al tema, se reconocen un conjunto de derechos, se amplían los derechos humanos y es lamentable que durante estos 20 años el balance, como tú señalas, no sea positivo y que hechos como ese demuestren que, al contrario, ha habido en ese caso particular una violación flagrante, porque hay que recordar que Óscar Pérez había sacado una bandera blanca de rendición y sin embargo, aparentemente, de acuerdo con esa foto, fue acribillado y acribillado después de... Esas, porque se habla de, son más de 400 imágenes. Sí, exactamente. Dice la nota, ¿no? Bueno, ese es un punto. Ahora también, Trino, tú escribiste un artículo que lo leí, titulado La dolarización salvaje. Y es un punto importante porque, bueno, se analiza en estos días el efecto de la llamada dolarización, pero además tuvimos un Black Friday y me gustaría también abordar ese punto, ¿no? Sí, yo abordé el tema desde la perspectiva sociológica. Sociológica, claro. No soy economista. No, ni yo tampoco, pero es obvio que hay una situación que hay que analizar y tú eres sociólogo, o sea, claro. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad desde ese punto de vista? En ese artículo que tú señalas, parto de la entrevista que sostuvo Nicolás Maduro con José Vicente Rangel en Televen. Y para Nicolás Maduro es estupendo, le parece ampliamente positivo que se haya dolarizado la economía y que aparezca este flujo de dólares que estamos viendo, especialmente en Caracas. A mí me llamó la atención porque el presidente de la República debe ser el primer garante de la Constitución y en la Constitución se habla solo de una moneda, que es el bolívar. En el plan del primer plan socialista de la nación, que fue del año 2007 al 2013, se incluyó como parte de ese plan el bolívar fuerte y posteriormente, esa fue en la reforma monetaria del año 2008 y posteriormente, 10 años después, en el año 2018, se habló del bolívar soberano con el objeto de rescatar la fortaleza del bolívar y resulta que lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. El bolívar se ha derretido como parte de yo diría de un plan de ajuste al que yo no dudo en calificar de feroz, Vladimir. Porque el principal enemigo para el gobierno se convirtió en la hiperinflación, pero no ha combatido la hiperinflación ampliando la economía, dándole garantías al capital privado, tanto nacional como internacional, activando la inversión en infraestructura, como se hizo hace muchísimo tiempo, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, que es el plan clásico que se señala como ejemplo. No ha ocurrido nada de eso. No es que estamos exportando más, no es que la industria petrolera está aumentando la exportación del crudo a los mercados internacionales, no es que se ha diversificado la economía, todo lo contrario, se ha empequeñecido el aparato productivo y ha desaparecido prácticamente el turismo, que son dos fuentes básicas de incorporación de dólares a la economía. Entonces, lo que ha ocurrido es un proceso de perversión de la economía, que ha segmentado aún más la sociedad, que la ha hecho aún más polarizada entre quienes tienen dólares y quienes no tienen, e incluso entre quienes tienen, porque no es un mercado uniforme, es un mercado también muy diferenciado. Hay quienes tienen dinero porque ahorraron su dinero, invirtieron sus prestaciones sociales o sus ahorros los invirtieron en la divisa. Hay quienes han hecho negocios turbios que han acumulado una masa importante de dólares y hay quienes los consiguen por la vía del menudeo, el albañil, el plomero, la peluquera, la persona que hace un trabajo en un hogar que cobra en dólares ahora o el peluquero. Pero fíjate, tú decías allí que se diferencia hoy más que nunca entre quienes tienen acceso a la divisa y quienes no. Y quienes no. Pero de alguna forma, cuando el bolívar deja de ser un medio de intercambio atractivo, pues el dólar se fortalece y todo el mundo, desde el que vende chupetas en la autopista Caracas-Valencia, como yo lo he visto, hasta los grandes comerciantes cobran en dólares, ¿no? O hacen operaciones en dólares. Claro, exactamente. Pero el acceso al dólar no es democrático, no es universal. Es un acercamiento a la divisa, es una obtención de la divisa muy desigual. Porque como los salarios no están dolarizados,
Nosotros tenemos el salario más bajo de América Latina, que es alrededor de $5 o $4. Los profesores universitarios, los empleados públicos, los oficiales. Entonces es muy desigual y eso ha introducido factores muy desiguales en la situación nacional. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Trino Márquez a la una, nuestra etiqueta. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.